glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, glorifica Gloria sea a Dios el Padre, y gloria sea a Dios Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria sea a Dios. glorifica la cuidado siempre de sus siervos, en la cuidado siempre es de mí, y me bendice por siempre y siempre, soy bendecido por Dios. Solo Dios es santo, santo, y solo Dios velará por mí. Solo Dios es digno, digno, santo es mi Dios. Glorifica mi alma a Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo, glorifica mi alma a Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, glorifica mi alma a Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo, glorifica mi alma a Dios. Se alegra mi espíritu en Dios. En Spotify Ads estamos Buenos días, amados hermanos, el Señor los bendiga. Su servidor y hermano en Cristo, Roberto Manuel Ortiz, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Tenemos la oportunidad, hermanos, de ponernos en manos de Dios y encomendarnos para que Él nos permita tener entendimiento de la palabra suya que Él nos ha dejado a través de la Biblia. Entonces, su servidor les agradece por tomar el tiempo de continuar en estas transmisiones de mensaje de amor para salvación. Son aquí en Querétaro las 10:15 y pues vamos a aprovechar el tiempo que nos resta para poder pues meditar en la palabra del Señor. El título que he puesto, similar a la vez pasada era una lectura y reflexión en libro de Eclesiastés. Ahora va a ser una lectura y meditación en el libro de los Hebreos en el capítulo número 8. Ahí estaremos tomando el tiempo, hermanos, hablando un poquito de aquel sumo sacerdote de este nuevo pacto, a diferencia del pacto antiguo, y que tenemos mejores promesas, que es un mejor pacto, que tenemos un mejor sacerdocio, ya no según el orden de Leví, sino ahora que da seguimiento según el orden de Melquisedec, cual es un sacerdocio eterno que encontramos precisamente pues en el Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Entonces, vamos a darle lectura para darle seguimiento conforme al escritor inspirado a los Hebreos en el capítulo 8 y ahorita vamos a darle lectura. Permítame poner otra otra alabanza, hermanos, y después nos dirigimos a Dios con una oración. Sin esperanza, mi vida triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor,
Mi vida tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré en tu mansión. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una oración. Les agradezco por acompañarnos, nuestro hermano Raúl González y nuestra hermana María Bautista, que nos están comentando. Dios les bendiga, y también a aquellos que nos están acompañando sin comentar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en la lectura que hemos de tener. Les repito, para que abran sus Biblias y puedan darle lectura juntamente con su servidor, es la carta a los Hebreos en el capítulo número 8. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, creador de los cielos, de la tierra, lo que existe en ellos, su nombre sea santificado. Oramos en esta mañana para encomendarnos a usted, para darle gracias por este día que nos bendice, que nos permite tener de este día de vida, y que nos derroche, Padre, sobre nosotros de sus grandes y bellas bendiciones. Gracias, Padre, por darnos el alimento, el techo, la vestimenta y todo lo que necesitamos, Padre. Y también este medio del Internet, que es en beneficio para el estudio de su palabra en esta ocasión. Gracias por nuestros hermanos de Mensaje de Amor para Salvación, por los que la dirigen, y que no tenemos la oportunidad, Padre, de utilizar este tiempo y este medio. Bendiga a nuestros hermanos que nos acompañan, a nuestro hermano Raúl, nuestra hermana María, y a aquellos que igualmente están al pendiente de esta hora. Se lo pedimos, Señor, para que usted les bendiga y sea con nosotros, y aquellos que también escucharán en grabación, Padre, en distinto tiempo. Se lo suplicamos, nos encomendamos a usted para que usted sea quien sea glorificado, honrado, y que se haga su voluntad y a nosotros nos permita entenderla para practicarla como es de su agrado. Te lo pedimos todo, junto con el perdón de nuestras faltas, en nombre poderoso de Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a darle lectura. Les repito, Hebreos capítulo número 8, y ahorita vamos a iniciar del versículo número 1 al versículo número 4, para ahí empezar. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, dice, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Hasta ahí la lectura, hermanos. Bien, pues vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y poder encomendarnos a Dios por medio de esto que hemos estado leyendo, que es el escritor a los Hebreos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, y si nos permita alcanzar el tiempo, podemos avanzar un poco más. Okay. Leíamos en el versículo número 1, hermanos, dice el punto principal. Prácticamente al inicio de este capítulo, prontamente, el escritor nos está diciendo, quiero que se enfoquen a los hebreos, que es la audiencia original, les está diciendo, quiero que recuerden, dice, ¿cuál es el punto principal? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, la razón de por qué les estoy escribiendo esta carta, dice, tienen que tener mucha atención. Es lo que les está queriendo pues a impresionar, impactar en su vista, en su corazón, en su mente,
para que no pierdan de vista la razón original que les está escribiendo esta carta. Es una carta no larga, son 13 capítulos, pero que en este capítulo número 8, si los hermanos hebreos se estaban divulgando en otras cosas minuciosas, bueno, los quiere centrar nuevamente en este capítulo 8. Dice, lo más importante de todo es, dice, el punto principal es de lo que venimos diciendo, ya había hablado 7 capítulos anteriormente, el escritor de los Hebreos dice, de todo esto, lo más importante, lo principal, lo que quiero que pongan atención, dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces está diciendo, pongan atención a esto, hermanos, no se pierdan, no se divulguen en otras partes en los cuales es importante mencionar, pero dice, de todo lo que hemos estado mencionando, quiero que presten atención, que tenemos, dice, al sumo sacerdote, y como lo menciona, es tal sumo sacerdote, no es según el orden de Leví, a la descendencia de Aarón, sino que está mencionando, tenemos tal, está direccionando y apuntando a alguien específico, dice, a un sumo sacerdote, dice, que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Ya les está diciendo a quién se está refiriendo. Ahorita está en el trono de Dios. Dice, a su diestra, a su derecha, el sumo sacerdote, que quiero que presten atención y que no lo olviden, que lo recuerden. Esto es lo importante. Dice el escritor, que algunos creen que es el apóstol Pablo, y le está diciendo esto a los hebreos. Presten atención, no olviden, no se aparten su vista. Lo vuelve a recapitular en el capítulo número 12 sobre la salvación que hemos tenido gracias al sumo sacerdote, gracias a nuestro autor y redentor de nuestra fe, pero ahora les está pidiendo, dice, presten atención a esto, dice el escritor. La iglesia, hermanos, en la actualidad, estamos en el 2026, han pasado 2000 años desde que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y que inició su ministerio a la edad de 30 años, según el escritor de Lucas, que así inició su ministerio, y que podemos ahora visualizar después de todas estas décadas y siglos de años, y tenemos la iglesia imitando, buscando ser la iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento, igual que en el primer siglo, con todos lo que ellos realizaban según las órdenes, según los mandamientos, la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2 y versículo 42, aquella iglesia que como 3,000 personas se habían añadido, según el 47, que el Señor añadía a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos, y en el 41 dice, los que recibieron su palabra, aquel día se bautizaron, dice, como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que seguir siendo eso mismo. Y la exhortación, que es una carta de exhortación, que es clara aquí, dice, no quiero que se pierdan, quiero que presten atención en esto, es lo importante, es lo primordial. Y que como cristianos, hermanos, debemos de tener también decisiones. Todos tenemos un contexto diferente, hermanos. Cada cristiano es una vida diferente y todos somos importantes para el Señor. Eso es lo primordial en el cuerpo, que es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Somos miembros los unos de los otros, y a todos lo que nos está recalcando aquí el escritor de los Hebreos, algo importante, algo principal, según la Reina Valera dice, que venimos diciendo, tenemos tal sumo sacerdote, y necesitamos recordar eso, hermanos. Necesitamos no olvidarlo. Son palabras, hermanos, que para poder preservar, para perseverar, como la iglesia primitiva lo hacía, cada día que perseveraba en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, nosotros en la actualidad también tenemos que perseverar. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, tenían su mirada, su corazón, su prioridad al Señor Jesús. Dice, ahorita está gobernando en las alturas a la diestra del Señor, y nosotros como iglesia tenemos que hacerlo porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro Señor, y tenemos que cada día, primer paso, primer pensamiento, encomendarlo en las manos del Señor, abrir los ojos y orar en oración en esa mañana y dar gracias a Dios. Para ti, Señor, sea la honra y la gloria porque me das vida, me sustentas, me mantienes, y no olvido a tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Redentor, que enviaste a morir, a dar su vida por cada uno de nosotros. Lo hacemos, Hechos 27, cada primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan en ese memorial, 1 Corintios 11, 23 al 25, al 26, en los cuales dice que Pablo nos encomendó, nos enseñó aquello que él también recibió en el día anterior, que habría de ser entregado el Señor Jesús, que partió el pan y bendijo y le dijo, tomad, comed, haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi sangre que es derramada por muchos. Haced esto en memoria de mí. No perdamos eso en vista. Y no ese recordatorio, hermanos, lo hacemos como memorial, como mandamiento de parte del Señor, que lo dijo, háganlo, háganlo. Cada vez que lo haga, háganlo en memoria de mí. Recuerden mi sacrificio. Mateo capítulo 26, a partir del versículo 26, cuando instituyó la cena del Señor. Pero como cristianos, hermanos, cada día lo tenemos presente. El mandamiento es el primer día de la semana, como la iglesia lo hacía. Pero para prepararnos para ese día, hermanos, todos los días tenemos que tener presentes el punto principal de la vida de cristiano: Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. En este nuevo pacto, hermanos, ha pasado el antiguo y ahora en este nuevo pacto. De hecho, en ese contexto que les mencionaba de Mateo capítulo 26, cuando habla de la sangre, dice, este es el nuevo pacto. Dice que por vosotros es derramado para el nuevo pacto, hermanos, para el pacto que hacemos con el Señor Jesús. Cuando algún día nos comprometimos a entregarnos y dejar abandonar el pecado, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando de que creemos que Jesús es el Señor y Salvador, y entrando en una nueva vida en Cristo Jesús, que Él perdona nuestros pecados en la obediencia del bautismo para el perdón de pecados, para limpieza de nuestros pecados. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, hermanos, es importante que recordemos esto. No lo olvidemos. En la vida del cristiano, esto es lo principal, hermanos. Y ahora les está pidiendo, después de 7 capítulos, en este capítulo 8, les piden en esta ocasión, dice, esto es lo que quiero que pongan atención y no se dispersen en alguna otra cosa. Y lo menciona aquí, inspirado por el Espíritu Santo, con la autoridad que tiene las Escrituras. La iglesia que fue escrita, la audiencia que fue escrita, estaba queriendo regresar a la ley, estaba volteando la mira hacia la ley, recordando la ley de Moisés, los mandamientos al pueblo de Israel, los sacrificios que se hacían allá, todo lo que el Señor les pidió allá en el antiguo pacto. Y el Señor los vuelve a mencionar de que se centren en lo correcto. Y por eso les pide, ¿a quién les estoy pidiendo? A tal sumo sacerdote. Bueno, ¿quién es este sumo sacerdote?
Dice, en la actualidad, hoy, en este momento que fue escrito, dice, está en el trono, a la diestra de la majestad en los cielos. No estamos hablando de un sumo sacerdote humano, como era la descendencia de Aarón, y que generación a generación era estipulado un sumo sacerdote según la orden de la ley de Moisés. Pero dice, estamos hablando a este nuevo pacto, al sumo sacerdote que entregó su vida y que ahora está sentado en su trono a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en las alturas. Entonces ahora les está pidiendo en este sermón, los está confrontando para que vean su mirada. No estoy hablando cualquier sumo sacerdote de entre los hombres. Estamos hablando de aquel que es el Señor y que es nuestra cabeza. Efesios capítulo número 1. Permítame decirle el versículo tal cual, hermanos. Versículos 20 al 23. Voy a citar versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En el versículo 20 nos dice en qué lugar nos coloca, nos pone, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Estamos hablando, hermano, que es el Señor y nos coloca en la iglesia. Dice, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Él es la cabeza, Él es el Señor. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mateo capítulo 16 y versículo 16. En el 15 les pregunta, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, versículo 18. En el 17 dice, esto, Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, Simón, Pedro, hijo de Jonás, y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era cuando todavía estaba aquí el Señor Jesús en su ministerio. Pero Hechos capítulo número 1 nos dice que Él ascendió a las alturas. Y ahorita se encuentra ahí, hermanos. No estamos hablando de cualquier hombre terrenal. Estamos hablando del Hijo de Dios, del Señor, del Salvador. Y algo bello, hermanos. Él es nuestro ministro. Establece ministros. Efesios capítulo 4, versículo número 11, nos recuerda que Él constituyó, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son ministros que el Señor establece, constituye y que dirigen al pueblo de Dios, ministran al pueblo de Dios. Pero en el contexto de Hebreos capítulo número 8 está hablando de un ministro del santuario, el mismo Señor Jesús. Y Él es el que ministra a su pueblo, hermanos. Él es el Señor, Él es el que gobierna, Él es el que reina. Y si hablamos del libro de Mateos, incontablemente una y otra vez dice, el Rey de los judíos, el Rey de reyes. Entonces, el ministro de hermanos de el santuario, y nos recuerda en esta ocasión, dice, este es el punto principal. No pierdan su vista. El escritor dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Él ministra del santuario. ¿De cuál santuario? Del tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estamos hablando de la iglesia, hermanos. Acabamos de leer Efesios capítulo número 1 y nos colocó
en lugares celestiales, porque estamos hablando de una institución, no de hombres, no de jerarquías humanas, no de poder humano, no de un gobierno terrenal, no de un reino de este mundo, sino que estamos hablando del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo nuestro Señor y nuestro sumo sacerdote que nos ministra, hermanos. Él es quien nos gobierna y nos dirige. Y nosotros como miembros de su cuerpo debemos de mirarlo a Él y no perder la vista, seguir la dirección que Él nos está dando, porque Él es nuestro ministro y Él es el que nos está transformando día a día, cambiándonos, santificándonos, justificándonos, hermanos, por medio de su bendita y bella palabra que Él nos ha dejado. Entonces, Él es nuestro ministro, hermanos. Él es el que nos ayuda. ¿A quién? A su pueblo, a la iglesia que Él compró y que Él estableció. ¿Quién lo puso? Cristo Jesús. Por su sacrificio, por su cuerpo crucificado, por su sangre derramada, con ese plan divino que Él estableció desde antes del principio de todas las cosas, desde antes de que Él estableciera los cielos y la tierra, desde antes de que Él formara y organizara todo lo que se encuentra tanto en los cielos como en la tierra. Él ya lo tenía planeado de que había de enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo? En el tiempo indicado, Gálatas capítulo 4 y versículo número 4, en el tiempo señalado, que nació de una virgen, en el tiempo que todavía estaba la ley antigua, porque así lo estableció el Señor, cuando estaban las autoridades romanas, según Daniel capítulo número 2. En este tiempo, en este gobierno, es una piedrita a la cual Él establecería su reino, un reino inconmovible, un reino que nunca sería destruido, nunca sería sustituido, hermanos. La iglesia de el Señor. Y Él es el sumo sacerdote. Él es quien nos ministra, hermanos, nos dirige, nos gobierna. ¿Y a quién? A este verdadero tabernáculo que el mismo Señor levantó y no el hombre. Un lugar de los cielos, un lugar de una mente divina, hermanos. eh, Existen peligros en este mundo, hermanos. Existen aflicciones, existen tribulaciones, hermanos. Pero ante todo lo que nos rodea en este mundo y ante todas las dificultades, hermanos, tenemos al Señor. Y no debemos de perder esa vista sobre nosotros. Esto lo formó, lo estableció, lo levantó el Señor, hermanos, y no mente humana. Es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y Él lo conoce todo, y tenemos que seguir su manual y no perder la vista sobre el Señor, sobre el Señor. Nosotros que somos la iglesia. Tristemente existía en esta congregación de los hebreos una apatía, un menosprecio, y ahora el escritor los quiere dirigir nuevamente y encaminar a lo correcto. Y nosotros no somos exentos, hermanos, de pasar posiblemente en nuestros pensamientos como los hebreos. Podemos tener en esas dificultades el que queramos menguar en nuestra fe. Tenemos lapsos, hermanos, picos y bajas en nuestros ánimos, pero esas dificultades, esos estados de ánimo, hermanos, no debería de menguar nuestra fe. Al contrario, deberíamos de afirmarnos, arraigarnos, cimentarnos en Cristo Jesús, nuestro bendito Señor. Entonces, y sigamos adelante, hermanos, como el autor nos está animando que lo hagamos. Necesitamos oír la palabra de Dios y aplicarla con diligencia cada día en nuestras vidas, porque son el mensaje de salvación, hermanos, y es una obra de Dios, su iglesia. Todos los que somos de los salvos, el Señor nos colocó allí en su cuerpo al oír sus palabras, hermanos, para
poder entenderlas, razonarlas, hasta el punto de creerlas y adaptarlas como nuestra fe. Dice, esta es mi fe, la fe que Dios depositó en nuestro corazón. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hechos capítulo 18, versículo número 8, dice, los corintios, muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, es importante que sigamos oyendo las palabras del Señor y que nuestra vista esté puesta ahí. Nuestro corazón necesita oír la palabra de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Un sentido de urgencia, hermanos. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, que más adelante el escritor de los Hebreos lo menciona en el capítulo 10, versículo 23. No perdamos la vista, hermanos. La vida eterna está en Cristo Jesús. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Esta sección, hermanos, el capítulo número 8, nos llama a que seamos responsables. Nos da un llamamiento, hermanos, importante de que prestamos atención a esto. Ya lo había dicho en el capítulo número 2, el escritor de los Hebreos, atendamos con más diligencia lo que hemos oído. Lo vuelve a mencionar en el capítulo número 3, recordándonos, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo menciona una y otra vez en el capítulo número 3. Lo dice en el capítulo número 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, oír, hermanos, oír es importante. Y en el oír está el mirar, porque andamos por fe y no por vista. Esa fe viene por el oír, hermanos. Esos son nuestros ojos espirituales. Este libro nos llama a eso. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hermanos. Es un libro de advertencia, de llamados, en los cuales nos menciona que debemos de tenerla, hermanos. Debemos de acercarnos con confianza a nuestro sumo sacerdote. En el capítulo número 4 y versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Ya nos había hablado de este gran sumo sacerdote en el versículo 14 del 4 igualmente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos. Todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, hermanos. El mismo Señor Jesús, dice el versículo 3 de nuestro capítulo original que iniciamos, el 8, dice el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para objetivo presentar ofrendas y sacrificios, como lo leímos en el capítulo 5. Dice, por lo cual es necesario, cuando escuchemos la palabra, es necesario en las palabras de la Biblia, de la palabra de Dios, hermano, es algo que tenemos que tener suma atención y mucho cuidado. Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Y el Señor Jesús, sumo sacerdote, realmente tuvo algo que ofrecer. Y fue su propia carne, su propia vida, hermanos, derrochada para que nosotros podamos tener el perdón de pecados. Si estuviese sobre la tierra, dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Una iglesia, hermanos, que tenemos que tener atención a esto.
No perdamos la vista. No podemos tener pereza, ociosidad en lo que requiere diligencia. Y requiere realmente diligencia. Prestar atención en el llamado de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Para vivir, sobrevivir en esta tierra, hermanos, en este mundo de pecado, estas generaciones malignas. Hechos capítulo número 2, así lo menciona en el versículo 40, perdón, es el 40, con estas muchas otras palabras, les dijo, sed salvos de esta perversa generación. En Filipenses capítulo 2 y versículo 15, en medio de una generación maligna y perversa, una iglesia que estamos en este mundo, hermanos, que nos rodea el pecado, el mundo, nosotros debemos de ser la contraria. No debe existir ociosidad sobre nosotros, sino confrontar con responsabilidad, hermanos, el llamado que tenemos de parte del Señor para poder sobrevivir, hermanos, a preservar con fe, con diligencia. Necesitamos atender lo que hemos oído. La iglesia, hermanos, tiene advertencias y esta es una de ellas. No perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo, estas exhortaciones que Él nos brinda. Una fe, hermanos, firme, que retiene las promesas de los cielos, que debe de ser firme, hermanos. Acerquémonos como el Señor nos está pidiendo. Lo leímos en el capítulo 5, lo vuelve a repetir en el capítulo número 10. Muy bien, hermanos. Viendo esto, permítame leer los siguientes versículos para continuar. Del versículo número 5 al versículo 9. Del 5 al 9 dice de la siguiente manera: los cuales sirven a lo que es figura, perdón, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora nuevamente está hablando de este nuevo pacto porque tenemos un nuevo sumo sacerdocio, hermanos, ya no según el orden de Aarón, según el orden de Leví, sino que ahora, hermanos, está mencionando que no solamente tenemos este nuevo sacerdocio por medio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, que está a la diestra de las alturas y que nos está gobernando, nos dirige, nos ayuda en nuestra vida, sino que también nos habla cuál es el beneficio de seguir y poner nuestra mira y nuestro corazón, nuestra prioridad en la vida, a Jesús como el Señor y Salvador de nosotros, y que nosotros seamos sus discípulos, sus seguidores, cristianos, como lo hacía la iglesia primitiva. ¿Cuáles son los beneficios de eso? Bueno, este es mejor ministerio, hermanos, que el de Aarón. Ahí hacían sacrificios terrenales, carnales, sangre de animales, pero ahora tenemos un mejor ministerio que es el de él, el suyo. Dice, no solamente porque es un mejor ministerio, bueno, él es el mediador del nuevo pacto, hermanos. Y esto es lo bello, hermanos, y genial. Teniendo a tal sumo sacerdote, como lo leíamos en el capítulo número 4, hermanos, debemos de acercarnos con diligencia, con confianza,
porque Él dio su vida y Él nos entiende, nos comprende, hermanos. No es que no sepa lo que sentimos, lo que pasamos en las tribulaciones, en las seducciones del mundo, en las tentaciones seductoras del pecado, en las acechanzas del maligno para querer devorarnos y destruirnos. Él nos entiende, hermanos, perfectamente porque Él sufrió también de tentaciones. ¿Cómo no recordar Mateo capítulo 4, Lucas capítulo número 4? Y que no fueron las únicas ocasiones. Ahí nos describen 3 en este relato. Marcos también lo relata, pero muy brevemente lo relata Marcos. Pero lo que sí menciona es que el enemigo Satanás lo dejó. Porque él dijo, escrito está y escrito está. Entonces, al Señor, tu Dios, adorarás. Solo a Él servirás y adorarás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son cosas, hermanos, que necesitamos recordar de este sumo sacerdote, a la diestra de la majestad en las alturas, y es un mejor ministerio, hermanos. Impresionante es nuestro mediador. El justo, hermanos, que murió por el injusto, que somos nosotros, somos usted y yo, que merecíamos el castigo de la condenación por nuestros pecados. Él dio su vida para poder rescatarnos y redimirnos. Y todavía impresionante, hermano. Él es nuestro mediador. Que aunque estando en este mundo maligno y que algunas veces flaqueamos en nuestra fe, que no debería ser así, que deberíamos arraigarnos y cimentarnos y crecer y madurar espiritualmente, pero aún que en algunas ocasiones llegamos a menguar como los apóstoles que le dijeron, Señor, danos fe, aumentanos la fe, y muchas veces deberíamos estar así, como aquella ocasión de aquel hombre que se acerca al Señor Jesús para que le ayude con uno de sus hijos. Otra ocasión, un general que se acerca para que le ayude con uno de sus siervos y que le pide eso y le pide el Señor, ayúdame en mi credulidad. Muchas veces tenemos que hacer nosotros eso, arrodillarnos delante de la presencia del Señor y abrirnos sinceramente. Ayúdenos en nuestra incredulidad, Señor. Aumentanos nuestra fe. Queremos ser mejores para ti, Señor. Un mejor servicio, así por cuanto tú eres un mejor sumo sacerdote, un mejor ministro, queremos ser un mejor seguidor tuyo. Él es nuestro mediador y está interviniendo por nosotros. Primera Timoteo, capítulo número 2. Primera Timoteo, capítulo número 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Se dio a sí mismo para poder rescatarnos, hermanos, a todos, y en su debido tiempo se manifestó nuestro mediador. No hay nadie más que Él pueda intervenir por nosotros. Él es el perfecto mediador y lo menciona aquí por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Refúgiese en aquel que interviene por usted, que es Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su plan divino. Ore a Dios en nombre de Jesucristo. Y el mismo Señor dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, se hará.
de acuerdo a su voluntad. Aprovechemos esta oportunidad, hermanos, y miremos a Él y sigamos adelante. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del antiguo pacto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Como lo hizo con sus padres, el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ahora está hablando de los padres, de los judíos, obviamente, de los antepasados. Dice, yo también hice un pacto con ellos, pero ellos no permanecieron en el pacto. Y dice, Señor, la consecuencia es que yo me desentendí de ellos. Ahora tenemos un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote sobre nosotros, con mejores promesas, con un mejor pacto, con un mejor sacerdocio, con un mediador que Dios puso entre Él, Dios, y nosotros como hombres, a Jesucristo, hombre. El que dio su vida, el que vino y se hizo carne entre nosotros. Juan capítulo 1 y versículo número 18. Filipenses capítulo número 2, que se humilló a sí mismo hasta hacerse hombre y hasta la condición de hombre y se humilló a tal grado que murió por nosotros. Hasta la cruz. ¿Ok? Dice, teniendo este pacto, entendiendo la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto, la superioridad que existe en Cristo Jesús, de este sacerdocio, hermanos, nosotros no menospreciemos como los antiguos este pacto que tenemos con Él, porque el Señor se desatendió de ellos, hermanos. Y si lo hizo allá, no va a hacer diferencia en la actualidad, porque Dios no hace acepción de personas. Un gran sumo sacerdote que fue exaltado hasta lo sumo. Citábamos Filipenses 2. Ya no es el orden de Leví, porque ahora es alguien divino, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. No es un lugar terrenal la iglesia. Sí. Ahora la sombra del antiguo pacto y ahora el verdadero, hermanos. La figura que estaba en el antiguo pacto, ahora fue revelado el verdadero a su debido tiempo. Y un sacerdocio que será permanente y para siempre. Tenemos esa oportunidad y ese privilegio, hermanos, de disfrutar y refugiarnos en él. Entonces, hermanos, esto que nos presenta el escritor de los Hebreos, aprovechémoslo. El ministro es Cristo, que fue exaltado en este nuevo pacto y que es mejor que el viejo, que el antiguo. Entonces, Dios mismo declaró a este sumo sacerdote. Entonces, lo que quiere darle a los hebreos, saquemos esta información, saquemos el jugo, hermanos, y bebámoslo, alimentémonos de él como la sana doctrina y vivamos de acuerdo a él. Así como cuando tomamos un alimento, hermanos, y nuestro cuerpo saca todos los nutrientes para aprovecharlos, para darnos nuestra salud, fortaleza, fuerza. Hagamos lo mismo en el alimento espiritual. Habíamos citado Mateo 4, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Utilicemos lo que está mencionando el escritor de los Hebreos y saquemos todos los nutrientes para madurar y crecer en fe. Entonces, el punto principal, vean a Jesucristo, la prioridad en sus vidas, el sumo sacerdote, y que nos impacte de tal manera que vivamos una vida de acuerdo a ese mensaje, hermanos. Lo principal. Lo que significa, hermanos, es que estamos en este santuario celestial y el Señor nos consuela por las difíciles cosas que podemos tener en este mundo, tentaciones,
y dificultades, como lo tenían la audiencia original, que eran los hebreos, y por eso estaban desanimando y estaban menguando en fe, estaban perdiendo su vista, y el escritor de los hebreos los quiere animar, exhortar y consolar. Eso es lo que también va a ser útil para usted y para nosotros. El Señor Jesucristo es superior al antiguo sacerdocio, según el orden de Aarón, ahora según el orden de Melquisedec. Es mejor. Y si es mejor, hermanos, aprovechen ese sacerdocio que tenemos disponible en nosotros a través de el Evangelio. Está a la diestra de las alturas. Toda la honra, la gloria sean para Él, hermanos, porque somos la iglesia y estamos para glorificarle. Efesios capítulo número 3. Permítame llegar ahí. Ya estamos a los últimos minutos, hermanos. Efesios capítulo número 3. Voy a leer a partir del versículo 18 para llegar hasta el versículo 21, donde concluye este capítulo. Dice, Efesios 3, 18 al 21. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, dice, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, por todas las generaciones, por siempre. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, el imperio sempiterno, dice. Amén. Entonces, disfrutemos de eso, hermanos, y gloriémonos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Filipenses capítulo 3 y versículo número 1. Filipenses capítulo 4 y versículo número 4. Gloriémonos en Cristo Jesús. Gocémonos en Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos, hermanos. El ministro, nuestro Señor Jesucristo, de este nuevo pacto. El siervo del Señor, el siervo sufriente de nuestro Señor. Entonces, para este pueblo de Dios, que es la iglesia. El servicio que Él prestó, hermanos, que nos rescató Él siendo ahora nuestro rey y sumo sacerdote de este santuario, hermanos, es para los santos, los santificados en Cristo Jesús, por medio de su sangre, aquellos que hemos oído el Evangelio, que lo hemos reconocido, aceptado, recibido de tal manera que lo recibimos con fe, nos arrepentimos de los pecados y confesamos esta fe en Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, que fue levantado entre los muertos y que está a la diestra del Padre en la actualidad, y que nos bautizamos para ser añadidos a su cuerpo, para ser parte de su reino, para que sean perdonados nuestros pecados. Ahora, hermanos, nosotros somos de aquellos que debemos de seguir esta regla, estos lineamientos, porque estamos en este santuario que Él levantó, y no lo levantó el hombre, este verdadero tabernáculo. Entonces, la iglesia de Cristo. Vamos. Concluyo con la lectura, hermanos. Nos quedamos en el versículo número 9. Voy a terminar el capítulo de leerlo. Dice, por lo cual, versículo 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo.
Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, lo principal, este sumo sacerdote que fue constituido para presentar ofrendas y sacrificios, hermanos. Nuestro pensamiento es esto primario, importante, tal sumo sacerdote que él presentó en su momento ofrendas y sacrificios, que fue su vida misma, hermanos, para poder rescatarnos. Es la ofrenda que llegó con olor grato delante de la presencia del Señor, hermanos. Y ahora nosotros somos aquellos beneficiados por esta ofrenda con olor fragante que llegó delante de la presencia de nuestro Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo vuestra vida, sentido, prioridad, importancia, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora encontramos, hermanos, algo importante que tenemos que recordar cada uno de nosotros, hermanos. Hagámoslo así. Sumo sacerdote, sacrificios, ya no según el antiguo pacto, sino el nuevo, que es superior. Aquella sombra, aquella figura que teníamos en el antiguo, ahora se revela el verdadero, el celestial, Cristo Jesús. Es necesario, fue necesario ese sacrificio. Una y otra vez el mismo Señor Jesús se lo recordaba a sus discípulos. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en Jerusalén por los principales sacerdotes y por las autoridades, y que le den muerte y al tercer día resucite. Era necesario, ¿no?, esta ofrenda, este sacrificio que presentó el Señor, porque así era el plan. Pues nosotros disfrutemos de este llamado, ¿no?, en Cristo Jesús. La ley de Cristo. Ya no estamos en la ley de Moisés. Los mandamientos por palabra de Cristo. Cuando servimos a Dios, servimos al Rey que está en el cielo, gobernando en las alturas, a Mesías, a nuestro Salvador. Ahora a nosotros nos ha hecho, Él es el sumo sacerdote, y a nosotros nos ha hecho sacerdotes, hermanos. Un sacerdocio nuevo. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y con esto concluimos. Primera de Pedro, capítulo número 2. Dice así, versículo número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, versículo 4, acercándoos a Él, dice, piedra viva, Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, ¿cómo? No somos la piedra preciosa, pero dice, como piedras preciosas, siguiendo el ejemplo, imitando, siguiendo las pisadas del Maestro y siendo cristianos, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, la casa de Dios, y sacerdocio santo. Nos ha hecho sacerdotes en este nuevo pacto, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros somos esos sacerdocios en este nuevo pacto.
Ya no somos según la descendencia de Aarón. Ahora, hermanos, somos descendientes de Dios, los hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y nos hace sacerdotes en este nuevo pacto. ¿Con qué fin? Tenemos que seguir sirviendo, ser servidores, ser humildes, sumisos. Y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del versículo, me brinco al 9, más ustedes sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos sacerdotes. Nuestro Señor es el sumo sacerdote. La figura de la antigua sombra, de lo que estaba escrito en el antiguo, ahora es el verdadero. Y nosotros somos parte de estos sacerdotes, seguidores del Señor. Tenemos que hacer, también ofrecer, también servir, también presentar sacrificios aceptables a el verdadero, en esta iglesia verdadera que Él estableció y que Él levantó. Gracias por su tiempo, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias a nuestra hermana María Bautista, a Eduarda a Cian, disculpe la pronunciación, hermano, a Eduarda Cian, a hermana Judith Infante y a nuestro hermano Raúl González. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos. Espero que haya servido esta meditación de las Escrituras de Hebreos capítulo número 8. Hay más que hablar, pero el tiempo se viene. Dios les bendiga.